Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 2, tercer libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 9. El origen y el desarrollo de la Segunda Guerra Sagitaria. Pues bien, comprendiendo entonces cómo el direccionalismo del capital comunal se desarrolló y se arraigó en Jabobo como consecuencia del gran colapso de la economía mundial de 2040, ocurrida décadas atrás en el mundo entero, a fin de evitar que ello nunca afectara al imperio, Williams Beauchamp fue a cobrar su salario cuando una señora de cierta edad avanzada y de nacionalidad jabobesa que despreciaba a los josuelanos desde su juventud, comenzó a gritarle y a escupirle en su cara, exigiéndole que se fuera de allí y que le cediera a ella el turno suyo para ser atendida. Pero como él se negó a hacerle caso, ella comenzó a acusarlo delante de todos de ser un ladrón y un delincuente, exigiéndole al vigilante de seguridad que por allí estaba que lo arrestase y lo condujera a la comisaría. Y cuando esto sucedió, Williams comenzó a expresar enérgicamente que él no era ningún ladrón y que como trabajador honrado que era, solo deseaba cobrar su salario e irse de allí en paz. Hasta una mujer jabobesa que por allí estaba comenzó a sentirse indignada con la anciana y le suplicó que dejara de vociferar de esa manera y que se calmara, pues no había ninguna necesidad de que ella actuara así con tanto prejuicio y discriminación. Pero como no logró calmarla, y el guardia se disponía a detener a Williams con sus esposas en la mano, éste comenzó a sentir pavor y, echando a correr, huyó de allí. De inmediato se formó un gran revuelo en la oficina bancaria y desde allí se avisó a la policía de Apolos para que persiguiera en sus coches a Williams, quien se dirigía al reino de Josué a toda velocidad para no ser atrapados por los jabobeses. Entonces la persecución policial contra Williams se sucedió con toda ferocidad, pero no lograron alcanzarle, pues éste logró introducirse con su coche en el interior del territorio soberano de su patria. Y cuando la policía jabobesa vio esto, comenzó a exigir a las autoridades josuelanas fronterizas a que le entregaran incondicionalmente a Williams Beauchamp, a quien acusaban falsamente de robar en el banco de Apolos y darse a la fuga, enfrentándose a la autoridad con pleno descaro y desafío. Pero como las autoridades josuelanas fronterizas se negaron a acceder a las exigencias de la policía jabobesa, ésta se retiró de allí enfurecida y amenazando con presentar denuncia ante los tribunales de justicia jabobeses con el fin de hallar culpable a Williams Beauchamp de los cargos que presentaban contra él y de hallar culpables de obstrucción a la justicia a las autoridades josuelanas fronterizas que se negaban a entregarlo. Claro, según las leyes internacionales de la época, ningún policía, militar o ciudadano extranjero podía ingresar al territorio soberano de un país que no fuera el suyo, a menos que contase con la autorización expresa de las autoridades fronterizas de dicho país. Así que cuando la policía jabobesa presentó la denuncia ante los tribunales jabobeses, presentando como falsos testigos a la anciana racista y a los otros trabajadores del banco xenófobos, las autoridades jabobesas emitieron una orden de captura, extradición y entrega de Williams Beauchamp y de las policías que lo protegieron en la frontera del reino de Josué con Jabobo, ante la embajada del reino de Josué, ubicada en Filipos, ante lo cual ésta envió la orden directamente al gobierno josuelano. Entonces ocurrió que el gobierno josuelano investigó sin parcialidad alguna el asunto, a fin de demostrar documentalmente la inocencia de los acusados, pues la nación aún no había completado su rearme al nivel que deseaban hacerlo, y deseaban aún mantener la paz con Jabobo. Y cuando al fin le enseñó a las autoridades jabobesas la inocencia de los acusados, se negó a entregárselos. Ante ello, el gobierno jabobés
persuadió al rey Javier IX para que aprobase una intervención militar en el reino de Josué y capturasen a los acusados para ser juzgados en Jabobo. Para ello, deseaban que la intervención militar no fuese previamente avisada al gobierno josuelano, a fin de evitar conflictos políticos y sociales entre ambas naciones. Pero al rey la idea no le pareció bien, pues temía que aquella medida provocara en el reino de Josué una declaración de guerra contra Jabobo. Así que en su lugar sí autorizó el secuestro militar de los acusados, con la condición de que estos militares fueran vestidos de paisanos e ingresaran desapercibidos al reino para capturar y secuestrar a los acusados, a fin de conducirlos a Jabobo para que allí fuesen juzgados. Como la tensión política entre ambos países era enorme, se cerraron por completo sus fronteras mutuas. Así que los militares designados para la misión en cuestión decidieron ingresar en el reino de Josué como embajadores jabobeses que iban a sustituir a los que ya estaban en la embajada jabobesa del reino de Josué. Para ello, necesitaron la autorización expresa del gobierno jabobés para presentarla con documentos oficiales a las autoridades fronterizas josuelanas para que los dejaran pasar. Cuando por fin, tras mucho esfuerzo persuasivo, lo lograron, procedieron a efectuar una búsqueda cuidadosa y diligente de los acusados, y cuando por fin los encontraron, trataron de apresarlos y secuestrarlos para poder llevárselos, pero no lo lograron, pues estos consiguieron darse a la fuga y huyeron de allí. Rápidamente informaron de lo sucedido a la autoridad josuelana, y ésta ordenó de inmediato la captura y arresto de los militares jabobeses vestidos de paisanos. Y cuando los encontraron, consiguieron arrestarlos y encerrarlos en la prisión, acusados de secuestro y espionaje jabobés en suelo josuelano, además de conspirar contra la paz. Entonces ellos lograron llamar desde allí a sus familiares ubicados en Jabobo por medio de sus teléfonos móviles, y le contaron todo lo que estaba pasándoles. De inmediato, estos le informaron de lo ocurrido a la policía jabobesa, la cual a su vez informó al gobierno de lo ocurrido. El rey Javier IX, creyendo que las autoridades josuelanas estaban colaborando con los acusados en cuestión y con el crimen organizado al arrestar a sus militares, decidió enviar al rey Josué VIII un ultimátum exigiéndole en menos de 24 horas la entrega incondicional de los acusados y de los militares encerrados en prisión, so pena de declararles la guerra. Como el rey Josué VIII, impaciente por entrar en guerra contra Jabobo, se negó a ceder ante las exigencias jabobesas y no le presentó respuesta alguna, al vencer el tiempo estipulado por el rey Javier IX, el imperio de Jabobo le declaró la guerra al reino de Josué. Esta fue la segunda guerra sagitaria, pues la ambición josuelana volvía a estar enfocada en obtener el control sobre el río Sagitario, cosa que no logró conseguir durante la primera guerra sagitaria, unos 200 años atrás. Aprovechó el incidente ocurrido con Williams Beauchamp para forzar a Jabobo a declararle la guerra y así justificar sus ataques bélicos contra ésta cuando se propusiera conquistar el río Sagitario. Así pues, esta guerra estalló en el año 26 del reinado de Javier IX, es decir, en el año 85 del reinado de Josué VIII. El monarca de Jabobo mandó hasta el reino de Josué a 50.000 soldados fuertemente armados y a toda la flota naval de guerra jabobesa ubicada en las costas de la isla de Jabobo, es decir, 100 barcos de guerra, los cuales penetraron hasta donde cabían en las aguas del río Sagitario, que para entonces ya inundaban a gran profundidad todo el interior del reino de Josué, llegando sus límites en el norte a los jardines botánicos de Jabobo y a la calle Dylan Wood, en el oeste a la calle Jefferson Clark, en el sur a la calle Copper Lochte y en el este a la calle Gaylord Carter y al puerto de Piruli, tal y como los josuelanos
Así habían hecho al construir diques por debajo de la avenida Almirante de la Flota Bernardus Andreas, que regulasen el paso de las aguas del río Sagitario al interior del reino una vez que excavaron y ahondaron en todo su interior, en donde éstas llegarían a inundar unos 40 metros de profundidad, tras lo cual eliminarían los diques. No ha de olvidarse que la avenida Almirante de la Flota Bernardus Andreas y la avenida Rey Javier II, paralela a esta, se hallaban edificadas sobre puentes de 50 metros de altitud sobre el nivel de las aguas del río por aquel entonces. Y cuando las fuerzas militares jabobesas irrumpieron a través de las fronteras del reino de Josué, ubicadas en la avenida que la separaba con Jabobo, matando a disparos a quemarropa a las autoridades josuelanas fronterizas y pasando hacia adelante por encima de sus cadáveres, el rey Josué VIII ordenó a toda su población, puesto que por causa de la prohibición impuesta por Jabobo hacia ellos no podían disponer de fuerzas militares propias como consecuencia de la guerra sagitaria, en la cual ellos perdieron siglos atrás, a atacar con la mayor agresividad posible y con todas las armas que habían conseguido fabricar de forma clandestina a los soldados jabobeses. Estos se disponían a invadir el país mientras cruzaban en orden de batalla la calle Gaylord Carter, para luego seguir a través del puente Rey Josué I, que el rey Josué VIII había edificado para unir dicha calle con las montañas de la reina Musí, en donde al fin se ubicaron los soldados jabobeses para pelear en guerra contra la población josuelana, la cual estaba armada. Efectivamente, la superioridad militar jabobesa se hizo palpable en esta guerra, pues los soldados fueron masacrando con relativa facilidad a todos los ciudadanos josuelanos que osaban atacarles con sus armas, pues a diferencia de ellos, los soldados jabobeses estaban muy bien entrenados. Entretanto, los barcos de guerra jabobeses comenzaron a bombardear desde sus respectivas posiciones en el interior del reino de Josué todo el complejo de edificios que rodeaban las calles Dylan Good, Jefferson Clark y Cooper Loughtey, arrasando con ellos y derrumbándolos sin remedio alguno, causando un sinnúmero de muertos en todos aquellos josuelanos que allí moraban en su interior. Cuando esto lo vio el rey Josué VIII, quien se hallaba por casualidad en aquellos precisos momentos en la gran biblioteca, observando todo aquel panorama de destrucción, ordenó como represalia el asesinato de los militares jabobeses vestidos de paisanos que ellos tenían encerrados en prisión, cosa que se hizo. Ahora bien, cuando el gobierno josuelano vio pasmado cómo los soldados jabobeses mataban sin compasión alguna a todos y cada uno de los ciudadanos josuelanos que se les enfrentaban armados, diezmándolos y cayendo éstos muertos como cucarachas por los vacíos de las montañas de la reina Musí, en donde se libraba la batalla, le rogó encarecidamente a su rey a que le rogase clemencia al enemigo jabobés, pidiéndole la paz por medio de la bandera blanca, tal y como era costumbre en aquellos días, estableciendo formalmente de esa manera la rendición incondicional josuelana ante Jabobo. La razón de esta desesperada petición del gobierno josuelano ante su rey Josué VIII era porque más de 990.000 ciudadanos ya habían muerto por causa de la guerra, por lo que el soberano no tuvo más remedio que acceder. Así que él dio órdenes y el gobierno josuelano informó por radio al gobierno jabobés la rendición incondicional de su nación ante Jabobo, por lo que el rey Javier IX ordenó cesar los ataques a sus fuerzas militares y el rey Josué VIII hizo lo mismo con su población. Entonces sucedió que los soldados jabobeses y los buques de guerra permanecieron inmóviles en sus respectivas posiciones defensivas y no recibieron autorización para moverse de allí. Entretanto, y mientras la población josuelana lloraba a sus muertos con gran desconsuelo y desazón,
el rey Josué VIII se preparó para encontrarse con su rival, el rey Javier IX, frente a frente en la cima de las montañas de la reina Musí, en donde se hallaban mirándose fijamente los soldados jaboveses y los ciudadanos josuelanos entre sí sin atacarse. Y ambos reyes llegaron a encontrarse allí mientras cada cual cabalgaba a lomos de su respectivo caballo. De color blanco el de Jabobo y de color negro el del reino de Josué. Una vez que se vieron frente a frente, el rey de Jabobo le dijo al rey josuelano: «Mirad en qué ha acabado vuestra insolente rebelión, en una espantosa carnicería, la cual ustedes mismos han provocado. ¿No eras lo suficientemente inteligente, oh primo mío, como para no darte cuenta de que no podrías vencer a mi poderosa fuerza militar? Pensad por un momento que mis 50.000 soldados han arrasado prácticamente con la totalidad de tu población civil. ¿Y cuántos soldados he perdido yo? Solo a 20.000 aproximadamente. ¿Cómo pues has podido mandar a todo tu pueblo a una muerte segura? Sin entrenamiento militar era imposible vencernos. Además, ¿de dónde han obtenido el armamento para guerrear contra nosotros? ¿Lo habéis comprado o lo habéis fabricado ustedes mismos? Bueno, no importa. Pagarás caro tu traición. Esta guerra, que ha durado 2 interminables semanas, ha finalizado con un gigantesco baño de sangre. Decía esto porque las aguas del río Sagitario, que bañaban el interior del reino de Josué, se hallaban enrojecidas por causa de la sangre derramada de los cadáveres caídos a ella. Y con una ciudad reducida a montones de escombros. Seréis juzgados tú y toda tu corte, y todos los miembros de tu gobierno. Soldados, apresadlos y arrestadlos». Por su parte, el rey Josué VIII le contestó con estas palabras: «Mejor es la muerte y la rendición que la insoportable pobreza a la cual estamos sometidos al no poder hacer circular nuestras embarcaciones a través de las aguas del río Sagitario libre de impuestos abusivos. Nuestro pueblo volverá a levantarse en armas y peleará sin descanso por el control del río hasta que lo consigamos». Entretanto, mientras los soldados jaboveses se lo llevaban a él y a todos sus funcionarios y gobernantes josuelanos, engrilletados hacia los camiones militares para conducirlos hasta Jabobo, el rey Javier IX ordenaba imperativamente que los hiciesen callar como fuera, a fin de que el pueblo josuelano no les escuchara.